Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio a donde nos quedamos, ¿verdad? Ahí en el versículo 37 del capítulo 9 de Lucas. Habíamos visto, para dar una idea, de lo que estamos viendo, habíamos visto la confesión de Pedro, que Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y luego vemos cómo Jesús anuncia su muerte, y luego vemos la transfiguración de Jesús, en donde los discípulos más apegados a él, que son Pedro, Juan y Jacobo, ven la gloria en la que Cristo está. Es un adelanto del reino, ¿verdad? Ellos tienen esa oportunidad de ver. Y luego, ahora vamos a ver el 37, cuando Jesús baja del monte. Nosotros vemos cómo Jesús había estado con 3 de sus discípulos en el monte orando, y es cuando sucede la transfiguración, y los otros se habían quedado en el valle. Entonces ahí estaba la multitud, ahí estaban reunidos con los discípulos restantes, y entonces había un hombre que tenía una necesidad urgente, porque tenía un hijo muy enfermo. Entonces, cuando Jesús baja del monte, aquí Lucas nos dice al día siguiente, o sea, cuando amaneció. En los otros evangelios no tenemos este detalle, pero aquí sí nos los explica, al día siguiente. Entonces baja del monte y se encuentra con que la multitud está ansiosa por verlo, por recibirlo, por estar con él, ¿verdad? Y dentro de esa multitud está un personaje, ¿verdad? Está este padre, ¿verdad? Un hombre, dice, de la multitud, clamó diciendo. Yo me imagino que clamó porque no había otra manera de estar pronto con él. Había tanta gente que quería estar con Jesús que a él se le hacía dilación llegar hasta su presencia. Entonces clama. Y entonces, ¿qué le dice? Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Y fíjense, no dice que atiendas, que estés, que sanes, que lo veas, únicamente que lo veas. Es una necesidad tan urgente que con solo que Jesús ponga la vista en el muchacho, el padre se siente de alguna manera ya que va hacia adelante, que va a tener consolación, que va a tener resultados, simplemente con verlo. Y le dice la razón, porque es el único que tengo. Por favor, Señor, velo, es el único que tengo. Y luego dice, le empieza a comentar qué sucede con su hijo. Dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Entonces empezaba a gritar el muchacho de repente, a gritar y a gritar y a gritar, y nosotros sabemos lo impresionante que es esos gritos desaforados que no tienen razón de ser, ¿verdad? Algo pasa dentro de la persona, pero no lo puede explicar, ¿verdad? Y no nada más los gritos, sino los sacude, dice, y empieza a echar espuma por la boca, ¿verdad? Entonces es algo muy impresionante. Todos los que hemos visto algún caso de ataques epilépticos sabemos lo impresionante que es, ¿verdad? Que no hay manera ni la persona tiene control, ni la manera de poder auxiliarlo de momento. Lo único que nos recomiendan los que estamos en posibilidad de atender pacientes, como me pasó a mí cuando tenía laboratorio, es pon algo entre sus dientes para que no se muerda la lengua.
Es lo único que puede uno hacer y esperar a que se pase el ataque. Es todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces es muy impresionante un caso de estos. Y aquí generalmente los epilépticos no gritan, pero este muchacho gritaba, daba voces. Entonces era más impresionante todavía. Y además dice, y estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Este demonio, ¿verdad?, que lo tomaba de repente. Y fíjense una cosa, estropeándole, o sea, le hacía daño con la violencia, ¿verdad? Y a duras penas se aparta de él. Quiere decir que era muy poco el tiempo que le daba de descanso, ¿verdad? Apenas acababa y otra vez le tomaba y estaba así. Yo nada más una vez he visto un caso así. Un chico que tuvimos en el hogar estudiantil, que ahí pocas veces, nunca vimos que le dieran un ataque epiléptico, pero luego supimos que le daban ataques epilépticos. Lo regañamos después, porque debía de haber dicho, para estar al pendiente de él, ¿verdad? Pero tenía miedo que porque padecía de eso no lo fuéramos a recibir en el hogar. Entonces por eso se cayó la boca. Pero luego ya pasado el tiempo, ya estaba en facultad, tuvo que cambiar de facultad porque tuvo un accidente, se golpeó la cabeza para colmo. Entonces él estudiaba contaduría y perdió la noción de los números. Entonces tuvo que cambiarse a leyes. Y en ese periodo, con el golpe que tuvo en la cabeza, un accidente, empezó a tener espasmos más seguidos. Y cuando me avisaron a mí que este chico estaba en el hospital, yo ya no trabajaba en el hogar, él ya no estaba en el hogar, pero los compañeros que lo conocían me avisaron, sabían que yo era muy apegada a los muchachos que tuve ahí conmigo, de internos. Entonces fui a verlo al hospital y era un caso semejante. Apenas lo tenían hospitalizado porque apenas acababa un ataque y venía otro. O sea que no tenía periodos de descanso. Es un desgaste tan tremendo porque cada acceso, ¿verdad?, agota, deja el organismo pero sin fuerzas. Entonces subsecuentes es muy pesado. Por eso dice estropeándole, sí. Todo deshecho, ¿verdad? Todo sin fuerzas y sin poder reaccionar, ¿verdad? Entonces, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Quiere decir que él ya había hecho el esfuerzo de que lo atendieran, pero los discípulos no pudieron. Y nosotros podemos pensar, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan allá al principio del capítulo 9? Voy a leerles donde empieza y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, ¿qué pasaba? Que no pudieron. Y los comentaristas dicen, como no estaba Jesús con ellos y como no les había dado una misión especial, quizá tuvieron dudas de esa facultad que les había dado Jesús para echar fuera todo demonio y para sanar enfermedades. Quizá tuvieron dudas y nosotros sabemos que las dudas afectan, ¿verdad? Quizá fue eso. Quizá no habían estado en comunión, vamos a decir, intensa con el Señor, con Dios, y el poder que tenían en ellos no lo podían ejercer. Alguna cosa sucedía con ellos que no pudieron. También quizá se impresionaron tanto con el caso, porque no todos los casos son iguales, que sintieron, con este no podemos, ¿verdad? O sea, entró la duda viendo las circunstancias que tenían delante. El caso es que no pudieron, ¿verdad? Y Jesús inmediatamente les hace ver su falta. Y dice, vamos a leer el siguiente versículo.
Entonces Jesús luego lo reprende, ¿verdad? Oh generación incrédula y perversa. Y no se refiere nada más a la multitud, también se refiere a sus discípulos, porque estando con Él tanto tiempo, enseñándolos, guiándolos, dándoles poder para que pudieran hacer todas las cosas que Él hacía, y todavía dudaban, batallaban. Por eso les dice generación incrédula y perversa, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué? Pues porque Él sabe que le queda poco tiempo y que ellos tienen que estar listos y que estar seguros de lo que Él les ha enseñado. Entonces, no puede estar mucho tiempo con ellos, no puede enseñarles muchas cosas más. Entonces, tengo que soportar que no aprendan. Hagan de cuenta un maestro que se desespera después de haber explicado la clase un montón de veces y todavía dice el muchacho, no entiendo. Hagan de cuenta, es una cosa así, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y luego le dice al padre, trae acá a tu hijo, ¿verdad? Entonces dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. O sea, viendo a Jesús cerca, quiso acabar de hacerle daño al muchacho, ¿verdad? Y entonces lo sacudió con violencia, ¿verdad? Y lo derribó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. O sea, no resistió para nada a aquel demonio la presencia de Jesús. Inmediatamente salió y el muchacho quedó sano, ¿verdad? Aquí nosotros podemos entender qué difícil es cuando nosotros dejamos al mal entrar en nuestras vidas, ¿verdad? Qué de trastorno nos causa, pero qué bendición tener a Jesús con nosotros, qué bendición, ¿verdad? Porque todas las cosas, por graves, por serias, por difíciles que sean, no resisten al poder de Jesús. Entonces eso es una cosa muy importante que vemos en este pasaje, ¿verdad? Y entonces termina este pasaje diciendo, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente párrafo. ¿Me permite nada más, hermana, aclarar algo? Bueno, aquí si nos fijamos, hermanos, habla de un espíritu inmundo, pero cuando lo libera dice que lo sanó. O sea, combinan las dos cosas, ¿verdad? La liberación con la sanidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que aunque podemos decir que toda enfermedad es producto del pecado, no del pecado personal, no necesariamente del pecado personal, aunque puede ser que algún pecado pudiera producirnos alguna enfermedad, pero cuando digo del pecado, hablo del pecado en general, ¿verdad? Del pecado heredado de la humanidad, que ¿verdad? Ya como gente traemos Cuando y entró tenemos. el pecado, entró la enfermedad juntamente con el pecado. Entonces, pero no hay que tomar en cuenta también que aquí está hablando de un tipo de epilepsia provocada por un espíritu inmundo. Pero hay que aclarar que no toda epilepsia tampoco es provocada por un espíritu, ¿sí? Hay una epilepsia que es física, sí, algo neurológico, ¿verdad? Entonces nada más diferenciar, los demonios pueden imitar enfermedades, pero cuando no se encuentra ninguna causa de esa enfermedad, entonces ya se puede ir pensando en algo espiritual, ¿verdad? Nada más aclarar eso, ¿verdad? No toda epilepsia pensemos que es un espíritu. Sí, que es un mal espíritu. Así es. Sí. Y nosotros sabemos que nuestros órganos se enferman. Como se enferma nuestra piel, se enferma nuestra garganta, nuestro epitelio de la garganta, se enferma nuestro hígado, ¿verdad? Se enferma el estómago, se enferma el páncreas, ¿verdad? También se enferma el cerebro. Y a veces no consideramos eso. Y las enfermedades del cerebro pueden ser estructurales, como es la epilepsia,
estructurales, o pueden ser funcionales, como son las enfermedades mentales, que son por las sustancias químicas que actúan en el cerebro, hay una descompensación y vienen las enfermedades mentales, pero son causas orgánicas. ¿Sí, Nelly? Incluso para cuestiones depresivas, que van a la consulta porque se encuentran en un estado de depresión, hay que checar los exámenes hormonales, ¿verdad? Porque a veces una altibaja causa ese estado. Sí, todos sabemos que la menopausia, vamos hablando de las mujeres, causa una depresión tremenda. ¿Por qué? Porque es una variación hormonal muy rápida, muy violenta. Entonces, está la persona destanteada completamente, ¿verdad? Como el posparto también. El posparto también, hay una depresión muy, muy severa. Muy severa. Sí, bueno. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ligar todos estos pasajes, porque precisamente este pasaje que acaba de leer el pastor tiene mucho que ver con los anteriores. Habíamos visto la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, y luego vimos inmediatamente Jesús anuncia su muerte. Lo ven grande, lo ven el Hijo de Dios, lo ven con todo el poder y él dice, voy a morir. ¿Verdad? Y luego viene la transfiguración y ven la gloria de Cristo. Y inmediatamente después de eso, ven el poder de ese Cristo que vieron en su gloria, con aquel caso tan difícil que los discípulos no pudieron resolver. Entonces sigue en la mente de ellos el poder y la grandeza de Jesús. No hay nada que pueda vencer el poder de Jesús. Entonces Jesús, fíjense, cuando suceden estas cosas y que ellos están alelados con el poder y la grandeza de Jesús, les dice, porque todos se maravillaban de Jesús, ¿verdad? Y les dice, haced que penetren bien en vuestros oídos estas palabras. O sea, abran sus oídos y entiendan lo que les estoy diciendo. Entiéndanlo, cáptenlo. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, ellos piensan y esperan que todo el mundo y el poder del mundo sea subyugado por Jesús, por el poder de Jesús. O sea, los hombres entregados en manos de Jesús. Y Jesús les dice, abran los oídos bien, porque no van a ser los hombres entregados en mis manos, sino yo entregado en manos de hombres, y aquí no lo dice completo, para ser muerto, ¿verdad? Pero óiganlo y entiéndanlo. Pero ¿qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa? Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre estas palabras. Dice un dicho popular que no hay sordo mayor que el que no quiere oír. Pues así estaban los discípulos, no querían oír estas palabras, no las querían entender, estaban tan alucinados con el poder de Jesús que no querían entender que Jesús pudiera caer en manos de hombres y que pudieran actuar contra él. No es posible, este ser que tiene tanto poder, que es el Hijo de Dios, no puede ser vencido por hombres, ¿verdad? Es algo muy lógico. Y yo les voy a decir que en un tiempo, cuando yo empecé a escudriñar a fondo la Escritura, yo decía, ¿cómo fue posible que alguien que es igual a Dios pudiera ser muerto por hombres? ¿Cómo podía ser posible? Y mi respuesta vino cuando yo leí en Juan 10, del Buen Pastor, que dice, yo de mí mismo pongo mi vida,
yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso me explicó todo. No era porque el poder de los hombres hubiera estado sobre el poder de Jesús, sino porque Él quiso poner su vida por nosotros. Pero entonces ahí ya se acabó aquella inquietud que yo tenía, ¿verdad? Pero es muy lógico pensarlo. Y así estaban los discípulos, que no podían entender cómo. Y luego, después de que dice que tenían velados los ojos porque no querían entender. Y luego temían preguntarle. ¿Por qué? Porque nos pasa que no queremos oír las respuestas, como cuando vamos al médico y a reticencias vamos, porque no queremos ir. Y luego no le queremos preguntar lo que nos preocupa, no vaya a ser que nos diga que sí es cierto, ¿verdad? Entonces no queremos saber que estamos enfermos gravemente. Entonces tenemos miedo a preguntar, no queremos preguntar. Así estaban los discípulos y temían preguntarle, ¿verdad? Así, de esa manera no se enteraban. Era más fácil, era más cómodo para no tener esa mortificación. Los eruditos dicen que de alguna manera fue misericordia de Dios el que no entendieran, ¿verdad? No nada más su deseo de que Jesús no fuera sacrificado, sino porque dice, si hubieran tenido una idea exacta de lo que el sacrificio de Cristo, lo que iba a hacer y lo que iba a sufrir, se hubieran asustado desde antes, no lo hubieran podido soportar, hubieran huido, porque fue algo tan tremendo, tan cruel, ¿verdad?, que no lo hubieran soportado, y luego como lo amaban, era más difícil, ¿verdad? Entonces dice, de alguna manera había misericordia en que no lo entendieran, ¿verdad? Pero nosotros vemos aquí cómo ellos no querían entender aquello, aunque Jesús les insistía, porque a Jesús le interesaba que ellos supieran lo que iba a pasar, que estuvieran preparados para lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero ellos no se decidían a aceptarlo. Vamos a seguir con el siguiente párrafo. Nosotros vemos el estado mental y emocional que estaban ellos cuando vemos este pasaje. Ya Jesús les explicó que iba a ser entregado en manos de hombres. O sea, la única idea que les entra es, Él se va a ir. ¿Y quién se va a quedar? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Verdad? O sea, siguen pensando en el poder de Jesús. Jesús va a seguir con su poder y tiene que dejar a alguien aquí que se encargue de los asuntos de Él, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién va a ser el más importante? Jesús no les da oportunidad como en otras ocasiones. Esta no es la única ocasión, ¿verdad? Hay otras ocasiones en que hubo ese tipo de ponencias, ¿verdad? De que quién se va a quedar al frente o quién va a estar más cerca de ti y va a ser más importante después de ti, ¿verdad? Pero entonces Jesús no los dejó ni siquiera ponerse a discutir. Dice que dándose cuenta de los pensamientos de ellos, les dijo, ¿verdad? Ustedes están pensando y desean saber quién va a ser el más importante, el mayor. Yo les voy a decir que el que sea el más pequeño, ese va a ser el mayor. ¿Cómo lo ilustró? Poniendo un niño delante de ellos. ¿Por qué? Porque en esa cultura los niños no contaban todavía bien, ¿verdad? Váyanse, váyanse, no molesten al maestro, les habían dicho a los niños, ¿verdad? Los que llevaban a los niños. Y Jesús les dice, déjenlos venir a mí, ¿verdad? Entonces pone un niño enfrente y les dice, el que sea como este niño, ese será el mayor en los cielos. ¿Por qué?
porque el que no se haga como un niño, no vamos a decir, para ser el mayor hay que ser el menor, hay que ser humilde, hay que bajarse en orgullo, hay que saber servir a los demás, es lo que les está diciendo Jesús. Ustedes piensan, ya habíamos visto y hemos leído en la Escritura, como dice, en las naciones, la costumbre es que uno se enseñoreen de las naciones y se hagan los importantes y estén sobre los demás. Pero en el reino de los cielos no va a ser así, sino el que sea menor, el que sirva a los demás, ese será el mayor. Nosotros tenemos una expresión que dice a alguna persona que queremos hablar sobre su carácter o sobre su desempeño y decimos, no sirve para nada. ¿Qué quiere decir? Que no es útil para los demás, que no es útil, ¿verdad? Entonces el que no es útil para los demás no sirve, aunque se sienta muy importante. Esa es la idea que Jesús quiere transmitir a sus discípulos. El que está dispuesto a servir a los demás, ese es el que verdaderamente es importante. Por eso cuando hablamos de la vida cristiana, generalmente decimos que lo más difícil en la vida cristiana es el servicio. Todo lo demás es más sencillo. Es sencillo predicar, es sencillo enseñar como estoy haciéndolo yo ahorita. Es sencillo salir y evangelizar. Ay, nos sentimos tan bien de que ir con la gente y que conozcan al Señor. Es fácil también ir y ofrecer lo que tenemos a la gente, hacer obra social. Pero servir, ponernos debajo de otros, decir yo te ayudo, yo te hago, eso es difícil. Porque fíjense que en la mentalidad de la humanidad ha habido épocas en que el trabajo manual ha sido considerado una humillación. Entonces hubo una época en que los aristócratas, los ricos, no hacían nada manual, porque era descrédito. Cuando empieza la época de la industrialización y que empieza el trabajo activo, fue un problemón, porque los ricos no trabajaban, los nobles, los aristócratas no trabajaban. ¿Y qué pasa con ellos cuando los burgueses, que son los que empiezan a trabajar ya el negocio y lo mercantil y las fábricas y todo eso empiezan a moverse y empiezan a ganar y a hacerse ricos? Los aristócratas se volvieron pobres, no tenían más que la tierra y el castillo, ya no tenían ni a la gente, porque los siervos ya no eran siervos, eran hombres libres. Entonces se empobrecieron porque era una indignidad trabajar. Lo más que podían hacer era dedicarse a administrar negocios, pero hasta eso era descrédito. Entonces, ¿cómo vemos que esos que se sentían superiores llegaron a ser lo menos? ¿Por qué? Porque no sabían servir a los demás. Entonces, el que quiera ser el mayor, que sirva, ¿verdad? Por eso el que no era como aquel niño que puso Jesús delante de ellos, no podía ser el mayor. Únicamente el que estuviera dispuesto a humillarse y a servir a los demás sería el mayor. Aquí les dio la pauta, ¿se acuerdan? Antes de despedirse, lo que él hizo, ¿recuerdan? Allá en el cenáculo, en el aposento alto, ¿qué fue lo último que hizo después de cenar? Lavarles los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque esto era lo más humilde, el trabajo más humilde que se hacía, lavar los pies. Y Pedro le dice, no, Señor, a mí no me lavarás tú nunca los pies, y dice, entonces no tienes parte conmigo. Y entonces ya Pedro reacciona y dice, lávame hasta la cabeza. Hasta la cabeza. Y dice Jesús, solamente es necesario que os lave los pies. Lo demás está limpio. ¿Cómo está limpio?
por la palabra que os he hablado, o sea, la palabra limpia. ¿Y por qué están sucios los pies? Aquí me voy a ir por ese tema para que cuando lo veamos lo entendamos, porque en el camino se nos pega la mugre del camino, el polvo del camino de la vida cristiana se nos pega, ¿eh? Entonces nos ensuciamos, sin querer ensuciarnos, nos ensuciamos. Por eso nada más es necesario que Jesús les lavara a sus discípulos los pies, ¿eh? Entonces esto también nos enseña a cuidarnos cuando caminamos por la vida cristiana, saber que algo se nos va a pegar y estar listos a limpiarnos de aquello que se nos pega, porque algo se nos pega, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les enseña que el que quiera ser mayor tiene que ser el más pequeño, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese será el más grande. Vamos a seguir con el versículo 49. Nosotros vemos cómo van reaccionando los discípulos. Primero estaban discutiendo quién iba a ser el mayor y Jesús los aplaca. Y luego salta Juan, Señor, o sea, yo he estado tratando de hacer las cosas por ti, Señor, trabajando para ti. Vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué se lo prohibieron? Porque no sigue con nosotros, no está con nosotros. Y entonces Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque el que está conmigo o el que está con nosotros no está contra nosotros. Aquí nosotros aprendemos que todo el que hace la obra de Jesús, aunque no sea de los nuestros, está haciendo la obra de Jesús. Y debemos de, no nada más de aceptarla, sino de regocijarnos con esa persona, ¿verdad? Miren, nosotros nos damos cuenta que desde el principio hubo esos celos de grupo, que ahora podemos llamar celos denominacionales, ¿eh? Entonces siempre los hubo. ¿Por qué? Porque es parte del carácter nuestro, ¿verdad? Es parte, no más yo, los que están conmigo. Nosotros lo vemos hasta en la escuela, los niños hacen grupitos y no quieren a otros niños que no tienen las características, no los quieren con ellos, los sacan. Y a veces decimos, ya ahora se hizo popular el término anglosajón, el hacerles el bullying a los compañeros, ¿verdad? Que no eres, si son niñas, no eres guapa, no andas bien vestida, no tienes maneras especiales, ¿verdad? No vas a las clases después de la escuela que nosotros vamos, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son de grupo, ¿verdad? Si no eres como yo, no cabes. Y eso es lo que Jesús está corrigiendo. Entonces ser muy atentos porque en las cosas espirituales podemos estar trabajando en contra del Señor en lugar de apoyar la obra del Señor. Jesús les enseñó, eso no se hace. Si no está contra nosotros, con nosotros es. Y fíjense, aquí una cosa muy importante, echaba demonios ¿en nombre de quién? En el nombre de Jesús. En tu nombre echa fuera demonios. O sea, no estaba haciendo nada mal, porque en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. O sea, estaba haciendo la obra correcta. Entonces, a saber reconocer eso, aún en la gente que no está con nosotros. Vamos a leer un último pasaje y luego le dejo el tiempo al pastor.
Entonces, fíjense cómo empieza este pasaje. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. O sea, Jesús sabía el momento en que su tiempo en su ministerio terrenal había terminado. Entonces sabía que ir a Jerusalén era el final de su ministerio. Entonces dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén cuando supo que el tiempo había llegado. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Entonces Jesús, en este momento en que él sabe que es su última etapa, no va simplemente y espera ser recibido, sino que envía mensajeros primero, que anuncien que va a llegar. Ya habíamos visto cómo lo esperaba la multitud, pero el saber que iba a llegar y que iban a tener oportunidad de estar con él, preparaba a la gente. ¿Por qué? Porque tenía urgencia de hacer el mayor cantidad de trabajo posible. Entonces, por eso estaba enviando mensajeros delante de él. Entonces envía mensajeros porque iba a pasar por una aldea de samaritanos y envía mensajeros que vayan y preparen lugar para reposar en esa estancia que va a estar ahí, ¿verdad? Porque las jornadas son largas. ¿De dónde venía Jesús? Recordemos, venía de Galilea, venía de esta parte de aquí, entonces tenía que pasar por aquí. Aquí es Samaria, ¿verdad? Entonces por aquí tenía que pasar, manda mensajeros para ser recibido aquí en una aldea de samaritanos. ¿Y qué pasa? En esa aldea de samaritanos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Son el tiempo de las fiestas religiosas, de la fiesta de la Pascua. Y nosotros sabemos que ya Jesús había pasado por Samaria antes y les había dedicado mucho tiempo hasta que evangelizó una gran cantidad de gente ahí. Entonces ellos esperaban que cuando volviera a pasar Jesús se quedara con ellos, ¿o no? Pero si va a estar aquí, que se quede con nosotros y nos atienda y nos vea y le podamos explicar todas nuestras necesidades. Pero el aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén, o sea, tengo prisa. Y entonces, ¿qué pasó? Se sintieron, se ofendieron. Y entonces dijeron, no te queremos, no tienes tiempo para nosotros tampoco tenemos tiempo para ti. Entonces no le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquí está el celo religioso. ¿Por qué? Porque los judíos decían que solamente en Jerusalén se adoraba al Padre. ¿Y qué decían los samaritanos? En el monte Gerizim es donde se debe adorar al Padre. Entonces es el celo religioso, aparte del sentimiento de que Jesús no se quedaba con ellos ni siquiera tantito, ¿verdad? Entonces todo eso se juntó. ¿Y qué pasa? Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí sí se sentían ellos con poder, el poder que les había dado el Señor, como para pedir fuego del cielo y que sucediera. ¿Quieres? Pero fíjense una cosa, no lo hacen de por sí, sino van y consultan con Jesús. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Verdad? Aquí vemos varias cosas. Primero, esa seguridad que tenían en el poder que Jesús les había dado. El celo por la dignidad de Jesús, ¿verdad? También el considerar primero la voluntad de Jesús antes que su propio hacer. Esas cosas positivas, vamos a decir, podemos ver en ellos. ¿Y qué es lo negativo que vemos aquí? Lo negativo que vemos es que no están conscientes de el ministerio de Jesús en medio de los hombres. Como dice Jesús, yo he venido a salvar, no a perder almas, a perder vidas, ¿verdad? Entonces ellos no estaban conscientes de eso, por eso claman y piden, ¿verdad?
¿Quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, no son dignos, Señor, hay que destruirlos. Sí, y aparte, en eso que ellos refieren, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, se manifiesta muy claramente el impulso humano, el impulso emocional, que en esos momentos todavía imperaba en ellos. Sí, el enojo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, después que el Espíritu Santo va haciendo su obra en ellos como en nosotros, esas cosas se dominan, bajan de nivel. Nosotros vemos que Jesús ya había catalogado a estos hermanos con un carácter muy fuerte, porque ¿cómo les había llamado? Boanerges, hijos del trueno, ¿verdad? O sea que eran, pero de un momento, y aquí dicen los comentaristas, no nomás hijos del trueno, también del rayo, querían hacer descender fuego del cielo. Porque incluso cuando aprenden a Jesús se ve claramente el impulso del Pedro, que saca la espada y le vuela la oreja. Es el impulso humano, el impulso de desquitarse, ¿verdad? Muy bien, vamos a quedarnos ahí. Tenemos unos minutitos, pero le vamos a dejar este tiempo al pastor, porque la clase pasada tuvimos un tema que requiere un poquito más de tratarlo, ¿verdad? Y entonces el pastor nos va a hacer el favor. Sí, hermanos, recuerda que la semana pasada que si podemos comunicarnos con ellos o que si verdaderamente se aparecen a nosotros, cosas como esas. Bueno, la semana pasada yo no quise mucho comentar, hermanos, no me sentía bien de salud, de hecho ni ahorita me siento muy bien de salud, ¿verdad? Pero estuve en la semana investigando un poco también y realmente en la palabra de Dios, hermanos, aparecen pocos pasajes que se pueden prestar a esta interpretación. Voy a mencionar 3 de ellos. Por ejemplo, en Samuel, en 1 Samuel 28, no lo vamos a leer, si quieren anotarlo y leerlo luego, del 7 al 19, es donde nos habla de cuando Saúl va y consulta a una mujer adivina para que le haga traer a Samuel, que ya había muerto, ¿verdad? El segundo de ellos es el de Mateo 17, del 1 al 8, que también es el paralelo de Lucas que vimos la semana pasada, donde aparece que Jesús se transfigura y juntamente con él aparecen 2 personajes. Uno de ellos podemos decir que ya había muerto, que era Moisés, y el otro de ellos fue arrebatado, que es Elías, ¿verdad? Él no podemos decir que estaba muerto, que ya había muerto, pero ya no estaba aquí en este mundo. Entonces, y el otro pasaje es Lucas 16, 19 al 31, donde nos habla de, algunos hablan que es una parábola, otros dicen que sí es una historia real, no hay un acuerdo entre los comentaristas, donde habla acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esos pasajes, hermanos, yo creo que son los 3 principales pasajes que aparecen en la Biblia que se pueden prestar a alguna interpretación, ¿verdad?, equivocada. Nos damos cuenta, hermanos, en el primer pasaje de Samuel hay varias cosas ahí. Por ejemplo, dice que a quien consulta es a una mujer adivina. Entonces no podemos confiar en que sea algo de Dios cuando estamos consultando a un adivino, definitivamente, ¿verdad? Pero lo que dice en uno de los versículos es que cuando la mujer invoca, vamos a decirlo así, el espíritu de Samuel, aparece, tanto así que la mujer se espanta. Digo, es extraño porque si ella estaba acostumbrada a eso, si eran sus prácticas, ¿por qué se espantó? Pues precisamente porque ella no esperaba que se manifestara, ¿sí? Ahí no hay hay un poquito de confusión en el pasaje. Yo no podría asegurar si verdaderamente fue Samuel o no fue, o fue un espíritu malo, ¿verdad?, el que se manifestó, porque Saúl le hace una pregunta, le dice que le ayude porque Dios se ha apartado de él.
y el espíritu de Samuel, ¿verdad? Que según aparece ahí le dice, ¿y cómo quieres que yo te ayude si hasta Dios mismo se ha vuelto tu enemigo? Pero más adelante le da una profecía, vamos a decirlo así, donde habla acerca de que estaría con él muy pronto, que Saúl estaría con él muy pronto. Entonces, obviamente Samuel era un profeta, un hombre de Dios, pensamos que estaba con Dios. Pero Saúl, pues su vida no había sido del todo fiel a los mandamientos de Dios. De hecho, había sido ya desechado del reino, ¿verdad? Como rey. Y por esa razón, él mismo reconoce que Dios se había apartado de él. Entonces, por un lado, nos podemos pensar que sí era Samuel porque la misma divina se espanta, pero por otro lado, quizá no era Samuel porque le dice, hoy estarás conmigo, ¿verdad? O no, bueno, no le dice hoy, dice, muy pronto estarás conmigo, donde yo estoy. Entonces, la verdad ahí no sabría decirles con seguridad si fue Samuel, una aparición de Samuel, o fue una aparición de un espíritu malo, ¿verdad? En el pasaje de la transfiguración, bueno, ahí no tenemos duda, es Jesucristo, es Elías y es Moisés, ¿verdad? Y en el último pasaje del rico y Lázaro, ahí Dios mismo, el rico le pide a Dios, ¿verdad?, que le permita por lo menos a Lázaro ir y hablarle a sus familiares para que no vayan a ese lugar donde está el rico, ¿verdad? No explico mucho el pasaje porque yo espero que todos lo hayamos leído ya alguna vez, pero Dios no se lo permite. Le dice que si no oyen, no, es Moisés el que habla, dice que si no oyen a los profetas, pues mucho menos no, es Abraham, ya me acuerdo, Abraham el que habla. Si no oyen a Moisés y a los profetas, pues mucho menos a alguien que resucite, ¿verdad? Que regrese de los muertos. Entonces nos damos cuenta por la palabra de Dios que sí puede haber alguna situación muy especial donde Dios permita que un espíritu de alguien ya fallecido regrese, como en el caso de la transfiguración, no podemos dudarlo. Pero no es algo muy común, no es algo común. Porque si no permitió que regresara Lázaro con una misión importantísima, como es librar del infierno a los familiares del rico, ¿verdad? Que para mí sería una razón poderosísima para que Dios permitiera que regresara el espíritu de un difunto, pues mucho menos lo va a hacer por cuestiones triviales. Y hablo de triviales con todo respeto, ¿verdad?, porque yo sé que algunos de nosotros hemos escuchado o hemos sido testigos o aún de alguien cercano, ¿verdad?, de que cuando ya fulanito de tal estaba en su lecho de muerte, vio a un tío, o vio al papá, o vio a la mamá que ya había fallecido. Bueno, yo respeto eso, hermanos, pero no creo que sea verdad. Yo creo que son más bien, para mi punto de vista, son deseos contenidos, deseos que uno tiene de volver a ver al ser amado, ¿verdad? Que ya hace mucho que partió, que ya hace tiempo que partió, y que en ese momento, porque regularmente sucede cuando no siempre, pero regularmente sucede cuando está en el lecho de muerte ya. Entonces es un momento de debilidad, es un momento ya donde está a punto de entregar su espíritu. Y el deseo reprimido, ¿verdad?, el deseo que uno tiene en ocasiones, lo hace que su mente le engañe, vamos a decir, ¿verdad?, haciéndole creer que platicó con fulano de tal, o que lo vio, o que vino a visitarlo, o que incluso habló con él, ¿sí? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? La semana pasada se hablaba acerca de la mente, de que la mente, pues apenas manejamos un 10%, que un 90% no lo manejamos, y yo con eso estoy de acuerdo, pero hay que diferenciar cuando hablamos de la mente y cuando hablamos de un espíritu, ¿verdad?, que es muy diferente. De hecho, la palabra de Dios
nos habla que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. La única que puede llegar al espíritu del hombre es la palabra de Dios, el espíritu de Dios. La psicología a donde llega es al alma, nada más. O sea, las emociones, el intelecto, la voluntad, la palabra psique, eso significa alma. La psicología nunca, jamás podrá llegar al espíritu. El único que llega al espíritu es Dios y su palabra, ¿sí? El único que se puede comunicar con el espíritu. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que puede existir algún tipo de comunicación mental, ¿verdad? O como decía la hermana, una persona en un lugar y otra persona su hijo, que daba el ejemplo, ¿verdad? Que el papá estaba, creo que en Inglaterra, y el hijo estaba en otro país, y ya cuando el papá estaba por morir, el hijo percibió, ¿verdad? De alguna manera, la muerte de su padre en ese preciso instante. Bueno, eso pudiera suceder, pero todavía estaban vivos los dos, ¿sí? Que un proceso mental, eso son cosas que no alcanzamos a entender, ¿verdad? Y a lo mejor nunca las vamos a entender, ¿verdad? Porque sí, la mente es un poco difícil de entender. Pero en cuanto a que los muertos, hermanos, puedan regresar, definitivamente no. La palabra de Dios no lo acepta. Repito, sí hay ejemplos, pero es muy ocasional. Puedo decir que hay un ejemplo, sin temor a equivocarme, el de la transfiguración. Y otro ejemplo posible, el de la aparición de Samuel a Saúl a través de la adivina, ¿verdad? Pero no lo aseguro, ese segundo no lo aseguro que haya sido verdaderamente Samuel. Ahora, hay otros pasajes que definitivamente nos niegan que pueda haber esa comunicación. Por ejemplo, si gustan anotarlo, Eclesiastés, voy a leerlo, Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros sabemos que un día vamos a morir. Pero los muertos, dice el autor de Eclesiastés, que es Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio que ha existido, dice: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Allí, en la muerte, termina su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más, escuchen esta última parte, nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. La versión Reina Valera dice: nunca más vuelven a tomar parte de lo que se halla bajo el sol, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, en este mundo. O sea, nunca más vuelven a tomar parte, ¿sí? Otro pasaje es Job 7, 9 y 10, dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, el Seol era el lugar de los muertos, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le reconocerá más. No volverá más a su casa, no puede volver a este mundo. Y finalmente Isaías 8, 19 y 20 dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, definitivamente Dios no permite, y la prohibición más clara acerca de consultar a los muertos, hermanos, es Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, hermanos, lo mejor es no obsesionarnos con esa idea, ¿verdad? Como decía la semana pasada la hermana Irina, el único espíritu con el que debemos procurar relacionarnos es con el Espíritu Santo, nada más, ¿verdad? Incluso yo me atrevo, hermanos, a decir
¿verdad? Que también lo digo con mucho respeto para los que piensan de una manera diferente, pero yo me atrevo, por ejemplo, a decir, por ejemplo, mi padre ya falleció. Él falleció siendo cristiano, en sus últimos años de vida él se convirtió al cristianismo. Y muchas veces tenemos esa ilusión, ¿verdad? De que, cuando muera voy a estar con mi padre, o cuando muera voy a estar con mi madre, ¿verdad? Vamos a vernos de nuevo y nos vamos a abrazar. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo mismo pudiera suceder con los que no se fueron al cielo. ¿Qué tal si mi papá no se fue al cielo? O sea, ¿qué va a suceder conmigo al llegar al cielo y no lo veo? Pues obviamente mi corazón se va a entristecer. Y no, eso es imposible. La Biblia dice que en el cielo hay gozo, ¿verdad? No hay tristeza, no hay recuerdo, no hay nada. Por un lado, eso es por un lado. Y por otro lado, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo les puede chocar a algunos, ¿verdad? Con su manera de pensar o con la ilusión que a veces las ilusiones que a veces tenemos. Pero por un lado es eso, hermanos, pero por otro lado, el único que debe llamar nuestra atención, el único motivo que debe animarnos a estar en el cielo es el Señor. Ningún otro motivo, ¿sí? Ni un familiar, ni nadie. Aunque vaya a estar ahí, lo más probable, no lo puedo asegurar 100%, pero lo más probable, por lo que yo veo en la Escritura, ¿verdad? De que no vamos yo no creo que vayamos a reconocer a nuestros familiares, o cuando menos no como familiares, ¿verdad? O sea, mi esposo, mi esposa, si ya partió con el Señor, pues ya para empezar ya no somos esposos, porque es hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Pero yo creo que no vamos a reconocernos, porque lo que podría causarnos por un lado gozo, por otro lado podría causarnos dolor, tristeza, lamento, ¿verdad? Quizás hasta lamento contra nosotros mismos, porque no le hablamos a ese familiar de Cristo y por esa razón no está en el cielo, porque tuvimos la oportunidad de hablarle y no fuimos testimonio para ellos. Y en el cielo no hay tristeza, hermanos. En el cielo hay pleno gozo, pero ese pleno gozo es por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De hecho, Pablo dice que él, cuando habla de que está en la disyuntiva de vivir o de morir, habla de que el morir es ganancia y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero habla acerca de estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. O sea, su enfoque es el Señor, no es fulanito, sutanito o el profeta del Antiguo Testamento o Abraham, ¿verdad? No, su enfoque es el Señor, y ese debe ser nuestro enfoque, ¿sí? Y nadie puede robar la gloria ni en ese sentido a Dios, ¿sí? Entonces eso es nada más lo que quería aclarar, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Cuando estos sucesos, como nos presenta el pastor, vienen de Dios, a cuando los buscamos nosotros. Dios nos prohíbe a nosotros buscarlo, pero es muy diferente cuando viene de Dios. Por ejemplo, el caso de la transfiguración vino de Dios. En el caso de Samuel vino de Dios. El pastor nos hablaba de la sorpresa de la divina, ¿verdad? Entonces es muy diferente cuando viene de Dios, porque Dios tiene el control que no tenemos nosotros. Y es muy peligroso que nosotros entremos en ese campo espiritual que no conocemos, porque precisamente nos podemos meter en uno de malos espíritus. Ese es el gran peligro. Así que recordemos siempre, cuando venga de Dios, tranquila la cosa, pero nada de buscarlo nosotros. Vamos a orar para despedir el estudio.